En la tercera clase de contabilidad nos paso unas preguntas de las cuales una sola va a ser la pregunta sobre economía, las respuestas las hice yo así que chequeen si están bien o si falta algo comenten. ¿Qué es un bien? Un bien constituye todo objeto susceptible de intercambiarse y que tiene como fin satisfacer una necesidad. ¿Cómo podemos definir a la economía? Podemos definir a la economía como la ciencia social que se ocupa del estudio y la distribución de los recursos escasos para satisfacer las necesidades ilimitadas de los seres humanos. Ejemplifique agentes económicos. Un ejemplo de agente económico son los consumidores que están agrupados en familias o economías domésticas, ellos deciden racionalmente sobre cuestiones relacionadas con el consumo, sobre cuáles de los bienes y servicios que mejor satisfacen sus necesidades. En dicha decisión influyen las preferencias que dependerán de los gustos de cada persona. Y el nivel de ingresos, teniendo en cuenta que no se puede satisfacer la necesidad de adquirir determinado bien o servicio por falta de disponibilidad económica. Aunque en la toma de decisiones ambas variables tienen importancia, el factor más relevante es el nivel de ingresos. Enuncie los objetivos principales de las empresas. Maximizar beneficios, mediante la disminución de los costos de producción y el crecimiento de los ingresos. Estabilizarse y crecer, asegurar los clientes en los mercados existentes es fundamental antes de iniciar operaciones geográficas o ámbito de negocios similares. Generar empleo y riqueza en la zona de influencia, es frecuente que las grandes empresas industriales realicen procesos de subcontratación en la zona donde ejercen su influencia. Subcontratar consiste en acordar con terceras empresas la ejecución de tareas o piezas específicas que después son integradas en sus procesos productivos. Respetar el medio ambiente. Las empresas son una fuente de poder y de influencia sobre el medio en que se desenvuelven, pero también son las responsables sociales como la contaminación y especulación del suelo. ¿Cómo influye el Estado en la economía? El rol del Estado en la economía aparece fundamentalmente en dos ópticas, a través de la recaudación de impuestos y a través de la distribución de la renta entre los ciudadanos, mediante la ejecución de políticas económicas y la regulación de la actividad económica. ¿Cuáles son las dos grandes ramas de la economía y qué estudia cada una? Las dos grandes ramas de la economía son la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía estudia el comportamiento individual de los agentes económicos dentro del sistema económico. La microeconomía estudia el comportamiento de los individuos, familias y empresas y el funcionamiento de los mercados en los cuales ellos operan. Por ejemplo, el economista especializado en microeconomía estudia cómo una subida del impuesto sobre el tabaco afecta su consumo, o cómo una subida de los alquileres afecta al mercado de la vivienda, o cómo un subsidio del precio del gasoil influye en la demanda de vehículos. Por otra parte, la macroeconomía estudia el comportamiento económico global de la sociedad en su conjunto, en lugar de hacerlo individualmente. Por ello, la macroeconomía se ocupa de analizar la evolución global de los precios, la inflación, el mercado de trabajo, el crecimiento económico, la política fiscal, el mercado financiero y la política monetaria entre otros. En este sentido, los economistas especializados en macroeconomía estudian cómo una subida del tipo de interés afecta al consumo, o cómo una devaluación de la moneda afecta a la balanza comercial o qué relación existe entre la inflación y el desempleo. ¿Cuál es la diferencia entre bienes económicos y bienes libres? La diferencia entre los bienes económicos y bienes libres es que los bienes económicos se caracterizan por ser escasos, necesarios y susceptibles de tomar un valor económico. Y los bienes libres se encuentran en abundancia en la naturaleza, son necesarios y tienen un valor subjetivo o de uso. Ejemplo de bienes libre podría ser el aire. Un bien libre puede convertirse en un bien económico si es transformado mediante un proceso de producción, es decir, ser transformado en un bien escaso, necesario y con un valor económico. Defina los tres factores de la producción. Trabajo, consideramos al trabajo físico y al intelectual. La remuneración del factor trabajo es el salario. Capital, son todos los bienes que se utilizan para la producción de otros bienes y servicios. Ejemplo: maquinarias, herramientas, tecnología.
La remuneración del factor capital es el interés. Tierra, son todos los recursos que brinda la naturaleza, agua, árboles, petróleo, etc. La remuneración es el factor tierra, es la renta. Defina qué es la contabilidad nacional. La contabilidad nacional es un sistema contable que permite conocer el estado de la economía y la dinámica de las actividades que en ella se desarrollan por parte del sector público y privado. El conocer el desempeño de las diferentes áreas de la economía, su incidencia en esta y las relaciones que existen entre ellas, permite hacer una evaluación de las necesidades existentes y definir las políticas que se han de emprender en materia económica hacia el futuro. La contabilidad nacional se divide en dos partes: las cuentas financieras y las cuentas nacionales. ¿Qué mide el PBI, Producto Bruto Interno? El PBI como herramienta de análisis económico mide el valor agregado total, en términos monetarios, de todas las empresas del país. El PBI se utiliza fundamentalmente para conocer el nivel de actividad económica de un país, el crecimiento de su producción de bienes y servicios, y en el largo plazo, es un indicador preponderante para medir el crecimiento económico de un país. ¿Qué es la inflación? Definimos a la inflación como el aumento generalizado en el nivel de precios de los bienes y servicios que se comercializan en un país, en un período determinado. ¿Cuáles son los principales impuestos y tasas que recauda el Estado? Entre los principales impuestos se encuentran, el impuesto al valor agregado IVA, el impuesto a las ganancias, y el impuesto a los ingresos brutos. Los impuestos y tasas que cobra el Estado pueden ser de carácter nacional como el IVA, provincial, como el impuesto a los ingresos brutos, o municipales, como la tasa general de alumbrado, barrido y limpieza. ¿Quién es el encargado de llevar adelante la política monetaria? El Banco Central es el encargado de llevar adelante la política monetaria. ¿Qué es la balanza de pagos? La balanza de pagos es un registro contable que registra todas las transacciones de bienes y servicios, como así también los ingresos y egresos de capitales efectuados por los residentes de un país, personas, empresas y el Estado, que se realizan con el exterior, durante un período determinado, que por lo general es un año. Y después hicimos la continuación del ejercicio número 5 en forma de libro diario.